Hola mi gente, mi comunidad de Mochila Católica, llegamos al episodio número 25, así que estamos en celebración. Un aplauso grandísimo para ti que me has ido acompañando en este podcast. Pero si es la primera vez que estás llegando, pues mira, me presento, mi nombre es Edna Caicha, creadora de contenido del proyecto de evangelización digital Mochila Católica. Y realmente para mí es una alegría que estés en este espacio conmigo. Pues sí, ya llegamos a los 25 episodios, así que damos gracias a Dios porque nos concede la sabiduría, las herramientas, los instrumentos, en fin, todo lo necesario para poder crear este podcast. Pero también te doy gracias a ti que has sido fiel y me has acompañado en esta aventura, en este espacio formativo del proyecto de Mochila Católica. Así que sí, muchísimas gracias. Bueno, mi gente, estuve preguntando por Instagram, oye, ¿qué tema puedo desarrollar en este episodio número 25? Porque existen muchísimos temas y no, ¿verdad? Quería saber si escuchan por ahí una motora. Bueno, pues es parte de vivir en el barrio. Bueno, pues lo que les decía era de que quería saber qué temas querían escuchar en este episodio. Y si querían hablar directamente del proyecto de Mochila Católica, querían saber algo de mí particularmente o sobre un tema en específico. Así que una de las sugerencias fue mira, háblanos de 5 curiosidades de los evangelios. Y ciertamente hablar de la Biblia, bueno, pues eso nos tomará muchísimo tiempo porque de ahí se puede desarrollar todo un podcast, o sea, 20,000 episodios bíblicos. Sin embargo, voy a compartirles 5 datos y luego en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, pues ahí estaré abundando un poco más sobre lo que es este tema de los evangelios, la Biblia, entre otras cosas. Así que ese es el trato. Voy a compartirles 5 datos sobre los evangelios y luego pues seguimos comunicando mucho más información sobre la Biblia. Así que quédate aquí en las 5 de Mochila Católica de esta semana. Mira, que comienza ahora. Oye, te cuento que en la semana pasada comencé a ver The Chosen. Enda, que todavía tú no lo has visto. Pues mira, no. De verdad no lo había visto. No había tenido todavía la posibilidad en cuestión de tiempo, lugar donde yo podía verlo. Así que Guapa Televisión, un canal de Puerto Rico, compró las temporadas de The Chosen y ahora lo está transmitiendo de lunes a viernes de 5 y media a 7. De 5 y media a 7. Así que obviamente pues comparten más de un episodio de lo que normalmente uno puede ver directamente en la aplicación. Y realmente me puse a verlo porque obviamente yo he escuchado sobre The Chosen por un montón de personas. En adición, lo he visto muy presente en mis redes sociales y también como una tarea personal. Porque yo no soy tan amante a la lectura. Eso yo lo he compartido con ustedes en mis redes de Mochila Católica. Así que hasta cierto punto el poder ver cada uno de los episodios o lo que ha presentado Guapa durante todos los días, pues me ha permitido ir viendo o leyendo indirectamente, pero visualmente, lo que es la Biblia, si lo podemos decir de esa manera. O sea, un programa o una serie no sustituye lo que uno puede leer en la Biblia, claro está. Pero ciertamente cuando uno ve las distintas escenas, te ayuda a ubicarte en tiempo, espacio, los personajes. Ah, mira, de esta manera, pues lo están proyectando, este milagro, este acontecimiento, y así consecutivamente. Así que si eres de Puerto Rico, pues mira, ya sabes, en Guapa Televisión
de 5:30 a 7, de lunes a viernes, están transmitiendo The Chosen. Y te lo digo ahora que lo único que ha pasado es una semana. Ay, es que me perdí ya esa semana. Pues mira, si vas a la aplicación de Chosen, si la descargas en tu teléfono, ahí puedes ver los primeros episodios. Bueno, por lo menos lo que he visto. No es que he navegado mucho en la aplicación. Así que puedes ponerte al día rapidito y luego entonces seguir la secuencia que se va transmitiendo en la televisión. ¿Y por qué yo les comparto esto? Por 2 razones. Uno, porque es un recurso que ciertamente nos puede ayudar a contextualizar distintas escenas y cosas que podemos leer y encontrar en la Biblia. Y número 2, porque ciertamente el contemplar la vida de Jesús nos ayuda a profundizar en nuestra propia vida. Así que en la medida que yo he ido viendo las distintas escenas, por ejemplo, la escena de Jesús cuando hace el llamado a distintos apóstoles, a los discípulos, pues ciertamente me hace reflexionar sobre cómo eso repercute en lo que es mi llamado particular, el llamado que el Señor me ha hecho a distintos servicios, realidades, pero sobre todo a encontrarme con Él. Y si yo estoy pasando por ese tipo de experiencia, pues me encantaría que tú también pudieras pasar por esa experiencia. Si de alguna forma u otra este tipo de series te ayuda a reflexionar. Así que, ya dicho eso, vamos a hablar sobre los evangelios, que ciertamente lo hemos escuchado muchísimas veces, esa palabra. Pero, ¿qué es un evangelio? O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Qué son los evangelios? Pues, de antemano te digo que mi fuente es directamente la Biblia. La Biblia, en muchas ocasiones, yo creo que en todas las Biblias, normalmente dedica como que unas páginas para poder explicar ciertos aspectos en específicos. Y al menos en la Biblia que yo tengo, que es la Biblia de América, hay unas páginas dedicadas a explicar qué son los evangelios. Así que esa es mi fuente. ¿Y qué mejor fuente que la misma Biblia? Y el evangelio, yo lo he escuchado anteriormente como que, pues mira, los evangelios son la buena noticia. Y ciertamente, pues si lo podemos definir por esos 2 conceptos chéveres, esas 2 palabras, disculpen. Es la buena noticia, sí. Pero ¿qué es la buena noticia? Pues yo recuerdo que cuando yo estaba en la comunidad juvenil, a mí me decían la buena noticia es que Jesucristo murió y resucitó por amor, por ti y por mí. Si lo quieres definir en esas palabras muy sencillas. Claro está, luego entonces preparándome para este episodio, pues pude encontrar algo parecido. En resumen, yo te lo conté, pero obviamente la Biblia te lo cuenta de la siguiente manera. El evangelio era la buena noticia de la llegada del reinado de Dios que se había hecho presente en Jesús resucitado. Que se había hecho presente en Jesús resucitado. Así que cuando nosotros hablemos de evangelio, tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es el evangelio? Pues mira, son los relatos sobre Jesús compuestos con una intención particular. No es meramente un libro de historia. No es meramente narrar o mencionar a Jesús como esa persona que desde la historia marcó un tiempo. Entonces, pues por eso conseguimos distintos textos que dicen antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, pero como estamos narrando eso, pues tenemos que decir quién fue Cristo. Entonces, muchas veces nos pueden vender como un personaje histórico, cuando en realidad sabemos que no es así. Jesús está presente ahora mismo contigo y conmigo, escuchando este podcast también, sí, porque Jesús escucha también las 5 de Mochila Católica. Así que ciertamente cuando nosotros contemplamos los evangelios, podemos ver que hay una intención particular en cada una de sus narrativas. Así cuando narren, por ejemplo, las parábolas, cuando cuenten un poco sobre los milagros, sobre lo que fue la vida pública de Jesús, no es simplemente contar algo por contar. Es que hay una intención particular que nos toca descubrir y que nos toca profundizar en él. Así que ya sabes que cuando te hablen de evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues mira, la llegada del reinado de Dios que se había hecho presente en Jesús resucitado.
Número 2, sabemos o seguramente has escuchado sobre los 4 evangelistas. Bueno, pues tenemos evangelios que fueron compuestos por Juan, por Lucas, por Marcos y por quién más. Vamos a ver, te voy a dar 3 segundos. 1, 2 y 3. Por Mateo, muy bien. Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Y ciertamente cuando nosotros vemos estos evangelios, podemos reconocerlos como evangelios canónicos, que lo podemos conseguir directamente en la Biblia. Pero por si acaso, te lo comparto. También existen lo que son los evangelios apócrifos, llamados así porque su enseñanza se consideraba secreta y se mantenía oculta. La mayoría de ellos fueron compuestos a partir del siglo II y son muy diversos entre sí, mientras algunos de ellos tratan de llenar lagunas de la vida de Jesús, otros intentan defender posturas de algunos grupos cristianos. La Biblia nos cuenta que las diferencias entre los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos son también notables, tanto por la época en la que fueron escritos como por su contenido y finalidad. Así que los evangelios canónicos están más enraizados en la historia y en la tradición apostólica y tienen un destino más universal. O sea, podemos reconocerlo más como iglesia. Los evangelios son relatos sobre Jesús compuestos con una intención particular. Y cuando nosotros vemos el texto, podemos reconocer 3 evangelios que se consideran como sinópticos. Eso significa que son distintas versiones, pero de una misma tradición. Más tarde voy a abundar un poquito sobre eso, pero anticiparte que entonces los evangelios, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como sinópticos. Sinópticos, ahí está, sinópticos. Así que ya sabes, los evangelios, ciertamente existen 2, evangelios apócrifos y los evangelios canónicos, pero en realidad los que podemos considerar y encontrar principalmente en la Biblia, pues son los canónicos, que tienen una intención particular y que va más dirigido a lo que es la universalidad, o sea, tiene un destino más universal. Número 3, los evangelios canónicos tienen una peculiaridad o unos rasgos significativos que te los voy a compartir ahora. Y esto, como te mencioné, es en base a lo que es la Biblia. Número 1, no son pura elaboración de sus autores, sino que están vinculados a una tradición anterior que ha sido transmitida por los discípulos de Jesús en el seno de las comunidades cristianas. Número 2, su contenido, sobre todo el de los evangelios sinópticos, y ya eso yo te lo definí en el punto número 2, está organizado según un esquema común cuyas raíces se encuentran en la predicación cristiana primitiva. Dicho esquema tiene como centro el relato de la muerte y resurrección de Jesús. Así que podemos reconocer que ese es el culmen de la buena noticia, pero obviamente está acompañado por un sinnúmero de enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia. Número 3, aunque su forma externa es la de una narración histórica, en realidad su intención más profunda es de tipo pastoral. Por eso entonces reconocemos a la Iglesia Católica como una iglesia universal. Entonces pues podemos dirigir o ver la intención de los evangelios de guiar pastoralmente a la iglesia. Los evangelios no son solo la narración de unos acontecimientos históricos, sino la proclamación del gran acontecimiento de la salvación. En este sentido, los evangelios son auténticas catequesis acerca del Señor. Y repito eso de nuevo, en este sentido, los evangelios son auténticas catequesis acerca del Señor. Y por último, y no menos importante, los evangelios son ante todo un testimonio de fe. Quienes lo escribieron querían comunicar una experiencia que había cambiado radicalmente sus vidas. Número 4, entonces pues eso significa que cuando Jesús los envía de 2 en 2 y Jesús asciende al cielo, al otro día ellos rompieron a escribir y olvídate, vamos a hacer el bestseller. Pues en realidad no.
Se estima que pasaron unos 40 años desde que ellos estuvieron con el maestro físicamente hasta ponerlo por escrito. Entonces, pues ahí se desarrollaron 3 fases del cual describe la Biblia y que te las voy a estar contando. Mira, primero fue la vida y el ministerio de Jesús. Ellos ser llamados, acompañar al maestro, conocer sobre sobre los diferentes mensajes que él quería comunicarles a través de parábolas, a través de sus enseñanzas. En adición a eso, ser testigos de quién fue Jesucristo, de quién era Jesucristo y de sus milagros, de sus mensajes. Ser testigos oculares, estar presente finalmente y acompañar al maestro en esa comunidad de discípulos. Así que luego de que pasa eso, entonces viene lo que es la generación apostólica. Y es el momento donde ellos van y comunican lo que han visto y lo que han oído. De ahí se empieza a desarrollar, y hablo de los discípulos, de ahí se empieza a desarrollar lo que son las comunidades cristianas, con sus peculiaridades, con sus realidades, pero ellos siendo fiel a lo que aprendieron, siendo fiel al maestro, a Jesús. Así que por ahí pues van comunicando lo que es la buena noticia. Y la tercera fase es la segunda generación cristiana. Y esto surge debido a que ya han pasado muchos años y que a su vez ha habido un cambio en el tiempo. Hay situaciones en comunidades cristianas que no son las mismas del principio. Han muerto a muchos testigos oculares de Jesucristo. Ha habido algún tipo de separación. La iglesia se ha separado del judaísmo. Ciertamente surgen cansancios, hay rutinas y demás. Y de ahí entonces Mateo toma la iniciativa. Discúlpeme, no fue Mateo, fue Marcos. Marcos fue el primero en escribir el Evangelio. Así que él empieza a componer su relato utilizando las colecciones y relatos que habían escrito antes, pero también incluyó los recuerdos sobre Jesús que se transmitía oralmente. Su tarea no consistió simplemente en reunir todas estas tradiciones, sino que las actualizó y las organizó siguiendo un esquema que los misioneros cristianos utilizaban para contar los principales acontecimientos de la vida de Jesús. Y eso lo podemos conseguir en Hechos. Sin embargo, luego de que Marcos escribe, entonces Mateo y Lucas entran en acción. Compusieron sus evangelios teniendo presente el relato de Marcos. Contaron además con una colección de dichos de Jesús, de la que tomaron muchas de las parábolas y enseñanzas que tienen en común. Así que finalmente tanto Lucas como Mateo incluyeron en sus evangelios tradiciones propias que completaban lo que había tomado de Marcos y la colección de dichos, ambos siguiendo el esquema trazado por Marcos, pero lo hicieron con gran libertad. Y por eso es que se conoce como los libros sinópticos. Sin embargo, el último que escribió fue Juan, y Juan tiene su propia historia. Sus fuentes son distintas, el esquema general de la obra no se parece al de los sinópticos y solo en contadas ocasiones, como por ejemplo la Pasión de Cristo, se encuentran en relatos procedentes de una tradición común. Así que ya sabes que los evangelios no fue de la noche a la mañana, sino tomó su tiempo. Y luego de unas circunstancias, tanto a nivel social como también pues a nivel física, ya van envejeciendo y demás. Bueno, pues vamos entonces a poner por escrito las enseñanzas de Jesucristo. Eso fue lo que dijeron entonces Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Oye, número 5 es que te comparte 3 preguntas la Biblia sobre cómo leer los evangelios y te las voy a mencionar para ver si de casualidad te parecen conocidas a algo que se nos invita a hacer desde la iglesia. Primero, ¿qué intentaba decir el autor a sus destinatarios? Número 2, ¿qué hizo o dijo Jesús? Y número 3, ¿qué nos dice a nosotros hoy este
texto, ya que siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que ciertamente cuando nosotros vemos estas preguntas podemos recordar la metodología de la lectura orante de la palabra. Una metodología que nos ayuda a profundizar directamente en la palabra de Dios. Y muchas veces se nos invita a ver primero de manera literal el texto, de manera muy literal. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué mensaje se compartió? Luego, entonces se nos invita a ver qué dijo Jesús o cuál es la enseñanza de Jesús. Y la tercera parte es cómo eso yo lo puedo aplicar en mi vida. Que si vemos a ver, pues es en base a estas 3 preguntas. ¿Qué intentaba decir el autor a sus destinatarios? ¿Qué hizo o dijo Jesús? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy este texto? Si todavía no has llevado esa metodología, te invito a que la lleves y que profundices en la palabra de Dios a través de ella, porque sinceramente nos ayuda a contextualizar lo que está pasando y cómo nosotros podemos llevarlo a nuestra vida. Así que ya lo sabes, que cuando leemos el Evangelio no lo leamos así como el papagayo, como decimos en Puerto Rico, sino más bien que podamos reflexionar y profundizar en él, porque seguramente Jesús tiene algo que decirte hoy. Bueno, y hasta aquí las 5 de Mochila Católica sobre el tema de los evangelios. Para mí es una alegría siempre compartir información del que me toca primero buscar, pero cuando la consigo me encanta compartirlo contigo para que así tú y yo podamos crecer juntos en el camino de la fe. Decirte una noticia que compartí así por los stories de Instagram es lo que me corresponde ahora. Pues mira, resulta que ya llegamos a nuestro episodio número 25. Así que hasta este episodio lo vamos a definir como la primera temporada de las 5 de Mochila Católica. Eso quiere decir que vamos a tomarnos un tiempo de descanso, de reflexión, de oración para ver si continuamos con una segunda temporada de las 5 de Mochila Católica, y si es la voluntad de Dios que sí, pues entonces se estima, se proyecta que para el mes de septiembre vamos a iniciar una segunda temporada. Así que bien pendientes a nuestras redes sociales de Mochila Católica, tanto en Facebook y en Instagram como en nuestra página web mochilacatólica.net, que ahí vamos a estar compartiendo más información más adelante, no ahora, pero más adelante sobre qué pasará con la próxima temporada de las 5 de Mochila Católica. Agradecida siempre por el apoyo, por siempre prestar su oído y su corazón y acompañarnos en este podcast. Pero estoy hablando de las 5 de Mochila Católica. Saben que un jueves sí, un jueves no. Te invito a escuchar el podcast de Travesía Acompañando al Joven Adulto, donde básicamente ahí hablamos sobre distintos temas que le tocan al corazón, a la vida de todos los jóvenes adultos o que se sientan identificados en esa etapa. Bueno, pues ya hasta aquí nuestro último episodio de la primera temporada de las 5 de Mochila Católica. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Bye.